mañana y, como a veces digo, tener la oportunidad de estar en la casa de Dios para adorarle, para reconocerle por lo que es y por lo que hace por nosotros. Qué bueno saber también que los hermanos que han estado convalecientes de alguna manera ya se encuentran en medio nuestro, recuperados, y pedirle por aquellos también que aún continúan en estado digamos, de su salud afectada. En la mañana de hoy nos adelantamos un poco en el tema de la secuencia del Evangelio según San Juan, pero en el Señor me pareció apropiado traer este tema sobre el Salvador y la salvación. Muchos de nosotros a veces se nos hace difícil de entender que nosotros como criatura de Dios tenemos una necesidad de volver a reconectar esa relación que se perdió entre Dios y nosotros. Y básicamente, por años quizás, se influye mucho en el tema de la cultura, de la forma de cómo nosotros vemos a Dios, de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Y muchas de estas cosas nos hace perder de vista la verdadera, lo original, lo que es realmente uno conectarse con Dios. Cuando uno habla del Salvador y de la salvación, estamos hablando de Dios, de Cristo y de esa provisión que Dios hizo a través de Cristo para que la relación entre Dios y el hombre pudiera de nuevo ser reconectada. Siempre hablo y digo que el mundo, con todas estas cosas creadas, nos quita la visión, nos entretiene, nos ocupa, desvía nuestra atención de lo que realmente nosotros debemos de valorar, que es una relación verdadera, genuina, original con Dios a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces nosotros podemos entender que pedimos ayuda a Dios cuando nosotros nos vemos en alguna necesidad, en alguna situación de dificultad. La Biblia nos enseña, por ejemplo, hermanos, algunas formas en las que Dios ha llegado al hombre, entendiendo el ruego y la necesidad. Muchas veces el pueblo era llevado cautivo, el pueblo estaba allí sufriendo, y Dios escuchaba ese clamor y mandaba una provisión para esa liberación. Yo quiero que leamos, hermanos, a manera de introducción, en Segunda de Reyes, si nos pueden acompañar a Segunda de Reyes, y leamos allí en el capítulo 13, hablando sobre el reinado de Joacás, uno de los reyes que gobernó en ese tiempo de los reyes en Israel. Y solamente vamos a leer hasta el versículo 6, del 1 al 6, Segunda de Reyes capítulo 13. Y veamos allí cómo Dios envía una provisión, envía un Salvador, y aún así el pueblo continúa haciendo lo que entendía. Dice Segunda Reyes capítulo 13, versículo 1 de la manera siguiente: en el año 23 de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria lo afligía. Fíjense que aquí hay una intención de clamar a Dios porque hay una necesidad de que Dios venga con un auxilio y un socorro. Versículo 5 dice:
y dio Jehová Salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Hubo una intercesión primero ante Jehová, un ruego, un clamor, y Dios oyó ese ruego y ese clamor. Y proveyó un camino, proveyó una forma para liberar, para salvar al pueblo de esa situación que estaba pasando. Y me gusta cómo termina este versículo cuando dice, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. O sea que volvieron a ser personas normales que vivían en libertad. Versículo 6, hermano, quiero que pongan atención aquí. Dice, con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Luego de que el pueblo se vio liberado, luego de que el pueblo se vio ya libre de la opresión de los sirios, entonces volvieron de nuevo a hacer las prácticas antiguas. Pasa con una historia conocida cuando nosotros vamos al libro de Éxodo y vemos allí en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y es una historia que nosotros la conocemos bastante bien, porque nos habla sobre la liberación del pueblo de Israel de los egipcios y cómo Jehová Dios utilizó a un hombre como Moisés para ir en rescate allí del pueblo. Vamos a leer en Éxodo capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 7. Que dice, en la conversación de Dios con Moisés, dice el versículo 7, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. En esa conversación que Dios tiene con Moisés, Dios está llamando a Moisés para que vaya a librar al pueblo, porque aquí en este versículo 7 dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y continúa diciendo, y he oído su clamor a causa de sus extractores. He oído el clamor de ellos, he oído sus gemidos, he oído cómo sufren. Entonces tú, Moisés, irás allí y yo estaré contigo para que tú saques al pueblo de esa esclavitud. Nosotros pensamos que la esclavitud como sociedad moderna ya está abolida. Esa esclavitud que conocíamos de el hombre sometiendo al hombre. Pero ahora el hombre ha sometido al hombre de una manera distinta. Porque en el mundo que vivimos, este mundo quiere someter al hombre alejándolo de Dios. Vivimos en un mundo en el que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y en toda esta, vorágine que existe en este mundo, uno se pregunta, ¿dónde estamos nosotros exaltando los valores de Dios? ¿Dónde estamos nosotros agradeciendo a Dios por las cosas que Él hace por nosotros? ¿Dónde estamos nosotros reconociendo el poder, la grandeza de Dios por los privilegios que nos da, aun siendo nosotros hombres y mujeres pecadores? Es un tema digno de análisis y por eso en esa provisión de Cristo Dios provee el Salvador, pero también a través de Él provee la salvación. Yo quiero, hermanos, que veamos entonces o que leamos esos versículos claves en el Evangelio según San Juan, en el versículo 8 del Evangelio según San Juan, y veamos entonces los versículos que vamos a usar como base para el mensaje en esta mañana. Lo tenemos aquí, Juan capítulo 8, los versículos 23 y 24. Dice de la manera siguiente, Juan capítulo 8, los versículos 23 y 24. Y les dijo Dios,
Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo creo que son pocas las descripciones en la palabra de Dios donde se nos confronta de manera directa. Si ustedes no creen en lo que yo soy, entonces ustedes morirán en sus delitos y pecados. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? El mundo de hoy nos ilusiona, nos atrae, nos encanta, como esos encantadores, esos grandes hombres que encantan a la gente y la gente los sigue. Aquellos hombres que te venden sueños de fortuna, aquellos hombres que te venden sueños de liberación económica o financiera, aquellos hombres que te inducen a que a través del conocimiento tú puedes ser superior o libre. Y al final, lo que nosotros estamos sembrando es, o haciendo, cavando nuestra propia tumba. Porque estamos sembrando en un mundo que al final va a perecer junto con todo lo que hay. Y el Señor aquí está hablando con esta gente y los está enfrentando de la manera siguiente: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Si ustedes no creen que yo soy, entonces ustedes morirán en sus delitos y en sus pecados. Ahora bien, quiero ir analizando, hermanos, con ustedes todo el contexto del pasaje para que podamos tener una idea más acabada de este tema. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 21 de este pasaje, de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Dice: otra vez les dijo Jesús, capítulo 8, versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, dice la palabra de Dios, vosotros no podéis venir. A donde yo voy, dice el Señor, vosotros no podéis venir. ¿Usted cree que nosotros, sin haber aceptado a Cristo, sin haber reconocido a Dios como nuestro Padre y a Cristo como nuestro Salvador, podemos entrar delante de la presencia de Dios? ¿Cuál es la aspiración de un ser humano en esta vida? Vivir una vida de gloria, tener riquezas y abundancia, tener conocimiento y capacidades. O digamos que inclusive teniendo eso, poder tener la seguridad y la certeza que el día que partamos de este mundo estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Qué nosotros evaluaríamos? ¿Cuál de esas cosas nosotros pudiéramos decir que es la más importante? Jesús está diciendo aquí: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Hermanos, nosotros no podemos entrar a la Casa Blanca como entra el presidente. Y estamos aquí en la tierra, hombres comunes y corrientes normales. Pero donde entra el presidente a la Casa Blanca, usted y yo no podemos entrar como él entra. Cuando él va llegando a ese lugar, hay todo un orden para que él entre. Ahora, si usted o yo pretendemos entrar a ese lugar, ya usted sabe lo que nos puede pasar. Entonces, en la forma como él entra a ese lugar, usted y yo no podemos entrar. Y estamos hablando de dos mortales que algún día partiremos de este mundo, uno adelante y el otro detrás. Pero aquí Dios está hablando de la vida eterna, de la verdadera vida, de la vida que es la vida que todo ser humano debe de aspirar. Y por eso Él le dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y Él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y el Señor lo ratificó nuevamente cuando dice: mi reino no es de este mundo. Mi reinado no es de este mundo.
porque todo reino en este mundo algún día perece, pero aún todavía el de Él se mantiene. Aún todavía el de Él se mantiene. Y dice en el versículo, hablando aquí sobre el reino, dice, hablando de la persona de Cristo, dice: yo no soy de este mundo. Ahora, yo quiero que veamos en este mismo pasaje, cuando él dice, yo no soy de este mundo, ¿por qué él identifica que nosotros sí somos de este mundo? Porque para él decir que él no es de este mundo e identificarnos a nosotros como que nosotros somos de este mundo, tiene que haber alguna comparación. ¿Cuál es la base que él está usando? Bueno, en ese mismo capítulo 8 de San Juan, usted va al versículo 44 y hay una palabra que da la Biblia y nos dice, hablando de él, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Una palabra dura para cualquiera, pero no es la figura mitológica, no es la figura que vemos en las películas. Es que cuando usted no está de un lado, usted está del otro. Si usted no es republicano, lo más probable es que usted sea demócrata. Si usted, por ejemplo, no simpatiza por el equipo de Boston, cualquiera que sea, entonces lo más probable es que usted esté en contra de Boston. Simpatiza por Nueva York, por California, por cualquier otro equipo. Véalo en la manera sencilla que nosotros lo vemos. Ahora dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La maldad, la mentira, el robo, el engaño, enemistades, pleitos, celos, contiendas, todo eso que describe la palabra de Dios. Por eso él identifica a la gente así y por eso él le habla así. Porque le está diciendo, si ustedes fueran de Dios, no practicaran estas cosas. Continúa diciendo, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Está diciendo, lo verdadero no está en él. Nosotros a veces nos sentimos como espantados cuando se habla del diablo. Nos sentimos como aterrorizados y a veces nos sentimos hasta ofendidos. Pero es que la práctica de nuestra vida nos dice otra cosa. Lo que nosotros practicamos nos dice otra cosa. Cuando cada uno de nosotros se evalúa a sí mismo, como dice la palabra, cada uno evalúase a sí mismo y verá entonces, ¿verdad?, cómo vive, si es de Dios o no, si es de Dios o no. Cuando cada uno se evalúa de manera particular, aún lo que estamos en la fe, aún lo que hemos creído, aún lo que cada día nos esforzamos por agradar más a Dios, decimos, tenemos que cortar esto aquí, tenemos que cambiar este camino, tenemos que enderezar esto aquí. ¿Por qué? Porque cada día queremos acercarnos más a como Él dice. Pero los que no andan en ese camino, entonces el Señor le enfrenta y le dice estas palabras. Y continúa diciendo el Señor, dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La base que usa Satanás para envolver al hombre es la mentira. Noten que vivimos en un mundo que cuando usted dice la verdad a alguien, la gente duda. Cuando usted de manera honesta habla con una persona y le dice la verdad, la gente duda, porque no es la costumbre. Nos han enseñado a maquillar las cosas, nos han enseñado a decirlas de una manera suave, nos han enseñado a decir las cosas de una manera que no pueda impactar, ofender o, digamos, poner de mal humor a alguien. En pocas palabras, nos han enseñado a mentir.
Y vivimos en un mundo que cuando usted de manera sincera le dice algo a alguien, la gente se mantiene en la expectativa porque no cree lo que usted le está diciendo. Y eso es lo que hace el enemigo, que nos cautiva con la mentira. En el versículo, en ese mismo pasaje que estamos leyendo, si nos vamos al versículo 47, la palabra nos dice, el que es de Dios, San Juan 8:47, leyéndolo ahí mismo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oigan, hermanos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Para usted convertirse en el salvador de alguien, es como el médico. Escuchamos el testimonio de la hermana Margarita. Es como el médico. Cuando nosotros estamos en un estado de salud difícil, el médico nos dice, mira, tú tienes esta condición, tú tienes esta situación, y el médico tiene que enfrentarte con la realidad que tú tienes, para que tú estés consciente en qué estado tú estás. Ahora, cuando el médico te ve sano, te ve ya, digamos, restablecido, él te dice, oh, mira, tú estás bien, ya tú estás fuera de peligro, ya tú eres una persona nueva. Ese es el mismo caso del Señor. El Señor lo único que está diciendo, si nosotros vivimos en ese mundo de mentira, nosotros estamos fortaleciendo y estamos perteneciendo al equipo del enemigo, del maligno, al que llamamos diablo. Y no somos de Dios porque no hacemos la voluntad de Él. No hacemos la voluntad de Él. Hacemos la nuestra acompañada de cómo el otro, el adversario, nos ayuda y nos instruye. Hermanos, eso es tan sencillo como eso. Ahora, está en nosotros el querer hacerlo. Cuando leímos la porción que está en el capítulo 13 de Segunda de Reyes sobre Joacás, ¿qué decía la palabra? Oh, Dios mandó un Salvador, liberó al pueblo de ese problema y ellos volvieron a habitar en tiendas. Pero inmediatamente el pueblo se vio, digamos, liberado, volvió de nuevo hacia atrás. La idea aquí es que ya nosotros conociendo al Salvador, que es Jesús, conociendo al proveedor del Salvador, que es Dios, y conociendo la provisión que da Dios a través del Salvador, que es la salvación, podamos entender que solamente ahí nosotros estaremos seguros. No importa que estemos en este mundo o que partamos de él. Siguiendo, hermanos, entonces, aquí dice el versículo 24, pero os dije, estamos leyendo 8:24 del Evangelio según San Juan, pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa expresión yo soy fue la misma expresión que el Señor usó cuando envió a Moisés allí en el libro hablando en Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés lo siguiente, que le dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan o me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dice la palabra, ¿qué le responderé? Diciendo Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fue la misma expresión que Dios usó. Fue la misma expresión que Jesús usó con esta gente. Y así Dios describe a Moisés cómo se llamaría
quien lo envió para liberarlos. Yo soy. Ahora bien, para nosotros se nos hace a veces un poco difícil que ese Jesús que nosotros predicamos es Dios hecho hombre. Y define la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 23 de Mateo. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Como nosotros no tenemos la capacidad de ver ese ser supremo, entonces Él se encarna en la persona de Cristo y viene a morar con nosotros para proveernos entonces ese camino perfecto hacia Él. Pero más aún, se nos hace todavía un poquito más entender lo que dice Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 16, que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. A veces quizás a nosotros nos falta un poco adentrarnos en la palabra. Pedirle a Dios que nos dé esa capacidad. Pedirle a Dios quizás que nos despoje de muchas cosas que nos frenan. Pedirle a Dios que nos dé la claridad, que nos dé el tiempo, que nos dé el entendimiento. Para poder entender que el trayecto en esta vida para nosotros es muy corta y que nosotros no podemos perder el tiempo, hermano. No podemos perder el tiempo. Si nosotros queremos verdaderamente buscar de Dios, queremos hacer ese esfuerzo de buscar a Dios, tenemos que anhelarlo. Pero ¿cómo tenemos que anhelarlo? Como dice Él, que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Que no sea algo simulado, que no sea algo para que los demás vean, que no sea algo, digamos, como una apariencia, como una farándula, sino que sea algo verdadero para el beneficio de nuestras vidas. Por eso muchos de nosotros a veces, cuando nos llegan las situaciones, cuando nos llegan las pruebas, entonces nos derrumbamos. Pero fíjese, dice la palabra de Dios que el sol sale para todos. El sol sale para todos. Lo que le pasa a un injusto, le pasa a un justo. De la misma manera. De la misma manera. Todo el mundo enferma, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene situaciones. Todo el mundo pasa por las mismas necesidades y situaciones. Pero hay algo que es, digamos, una esperanza. Cuando estamos en Dios, estamos sumergidos en esa fe. Esos problemas y las situaciones se manejan o se llevan de forma diferente. Uno siente la tranquilidad, uno se siente en la confianza de que Dios será la provisión a través de Cristo para irnos llevando a puerto seguro. Esa expresión que leemos en la palabra de Dios, de yo soy, fue lo que le dio a esta gente, digamos, el recordar que Jesús estaba hablando de Dios. Y luego entonces cuando hacemos esta recordación de quién es Jesús a través del Evangelio según Mateo, llamándolo Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y Timoteo entonces describe ese misterio de la piedad cuando dice que Dios fue manifestado en carne, hablando de la persona de Cristo, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a nosotros, creído en el mundo, porque si Él no hubiese creído en el mundo, nosotros no estuviéramos aquí hoy predicando esta palabra y recibido arriba en gloria. ¿Qué más evidencia nosotros quisiéramos tener? ¿Qué más evidencia? Dice el versículo 26, dice, muchas cosas tengo que decir, hablando el Señor, y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo. Lo que yo sé de mi Padre, lo que tengo de mi Padre, eso hablo. Porque para nosotros es como, digamos, a veces como difícil entender esta forma en cómo Dios se manifiesta a nosotros. Nosotros somos criados en una mente estructurada.
Nosotros somos a veces formados en base a hacer cosas en procesos. Dios no trabaja así, porque Dios es espíritu. Nosotros somos carne. Y dijo, el versículo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué no lo podían entender? Porque eso no estaba en ellos. Ni siquiera pedían a Dios que le diera esa revelación. Muchos de los líderes de la antigüedad usaban la palabra de Dios para extorsionar a los demás. Fíjense, hoy en día nosotros tenemos la gran oportunidad de que la Biblia está al acceso de todos. En la antigüedad no era así. Era solamente un grupo de hombres que interpretaban la ley y decían lo que había de hacerse. Hoy en día tenemos la palabra para poder entenderla y para poder trabajar en ella. Pero no entendieron que les hablaba de Dios. Dice, y vuelvo a repetir aquí, en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué no la entendieron? Porque no eran de Dios. Por eso no la entendieron. Y vuelvo a un ejemplo práctico. Si usted es un médico y usted habla con otro médico, ellos se van a entender. Si usted y yo entramos en esa conversación, probablemente usted y yo no entendamos nada de lo que esos dos médicos están hablando. Porque el vocabulario, cómo se comunican, ellos lo conocen perfectamente. Si usted es un abogado y yo soy un abogado, usted y yo nos entendemos perfectamente porque estamos hablando el mismo idioma. Por si llega, por ejemplo, una persona que es un carpintero y él quiere entrar a la conversación, probablemente él no entienda la terminología en la que hablamos. Pero pasa contrario. Si dos carpinteros están hablando y yo soy un médico, no voy a entender lo que ellos están diciendo. Porque el lenguaje como se comunican ellos es muy diferente al que yo tengo. Entonces, para yo poder ser y pertenecer a un área, yo tengo que entender qué es cómo se habla, lo que se dice, entender el contexto, el concepto de esa área. Y eso pasa en la vida cristiana. Si nosotros no podemos entender a capacidad lo que es de Dios, es porque no somos de Él. Y si no somos de Él, tenemos la oportunidad de decirle a Dios, ayúdame a entender, como hizo aquel hombre. ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? ¿Cómo entenderán aquellos que no conocen a Dios si no hay quien le predique? Y esa es la función que hace la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere, que todos entendamos y estemos acorde en lo mismo. Y que seamos de ese equipo perfecto, que permanecerá para siempre en gloria con Él. Dice el versículo 28, dice, les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando me hayan crucificado, cuando pase todo esto, cuando yo sea levantado y resucitado, entonces van a entender que yo soy. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nada hago por mí mismo. O sea, Jesús está diciendo, la intención mía no es propia. No fue algo que yo me inventé, que yo creé en mi cabeza. Es como la iglesia. Nosotros no podemos venir aquí con un discurso, con una palabra que no esté basada en la Biblia. Pero mucho menos podemos usar la Biblia como una herramienta para predicar palabra nuestra. Tenemos que predicar la Biblia tal y como está escrita, tal y como está ahí. Siempre pidiéndole a Dios que nos dé ese entendimiento en el Espíritu para que el mensaje llegue de una manera intacta, que no llegue, alterado, que llegue sin levadura a la audiencia, sino que sea un mensaje basado en la santa palabra de Dios. Que edifique no solo al que está predicando, sino que eso también edifique al resto de la iglesia. Y eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Versículo 29, y aquí concluimos, dice, porque el que me envió conmigo está.
el que me envió conmigo está. Miren, si hay algo que todo creyente que ama a Dios, que está convencido de que algún día va a morir, porque algún día va a enfermar y se va de este mundo, y está convencido que Dios lo ha llamado a hacer algo para su obra, no importa cómo se llame, porque en Dios no hay rango, ni hay mayores y menores, sino siervos. Uno tiene que estar consciente de quién fue que te llamó. Si fuiste tú que llegaste para satisfacer una necesidad tuya personal, o fue Dios que te llamó, digamos, delante de Él. Cuando ya uno viene a ese entendimiento, uno está convencido que Dios está con uno. Y de eso, hermanos, miren, es una experiencia muy, muy, muy grande. Por eso, esa porción de la palabra de Dios que leyera nuestro hermano Marizán en Romanos en esta mañana, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Es una convicción que tiene el creyente que no se la quita a nadie, porque está convencido que el que lo llamó, el que le proveyó ese camino para llegar a Él a través de Cristo, está con Él. Dice, no me ha dejado solo el Padre. Está hablando aquí el Salvador. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjense qué palabra dice el Señor. No es un asunto mío. Yo estoy haciendo la voluntad del que me envió. Yo estoy seguro de que Él no me ha dejado solo. Porque yo hago la voluntad y quiero agradarle a Él. Y ya el último versículo, que es el versículo 30, dice, hablando Jesucristo, estas cosas, muchos creyeron en Él. Cuando hablamos de la palabra creer, estamos hablando de la palabra fe. O sea, muchos tuvieron la confianza, muchos se identificaron con ese mensaje, muchos le siguieron. Muchos vivieron basados en las predicaciones que Él enseñaba a la gente. Así que, hermanos, nosotros aquí tenemos en esta mañana un pasaje, una meditación, un recorrido por la Biblia que nos permite ver la provisión de Dios, el Salvador y la salvación. Y nos describe a cada uno de nosotros dónde estamos. ¿Dónde estamos? Ahora, Dios tiene un mejor lugar para cada uno de nosotros. Un mundo sin aflicción, un mundo sin dolor, un mundo sin angustia, un mundo sin preocupación. Que es ese mundo en Cristo Jesús reinando en nuestras vidas, desde ahora y en la eternidad. Así que yo motivo desde aquí, exhorto desde aquí a aquellos que entre nosotros aún no han conocido al Señor, que es maravilloso dar ese paso, reconocerle como su único y suficiente Salvador, reconocerle como el Hijo de Dios y como el Señor de su vida. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, infinitamente este día, esta mañana preciosa, en la que hemos hablado de tu palabra. Padre, muchas gracias, porque nos recuerda, Señor, ese sacrificio único y suficiente de Cristo en la cruz del Calvario para beneficio de la humanidad y para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, mi Dios, porque no nos has abandonado como hombres y mujeres pecadores que somos. Tú has provisto ese camino para que todo aquel que de manera voluntaria quiera pueda llegar a ti a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque en Él tenemos perdón de pecados, porque en Él tenemos redención, porque en Él tenemos salvación y porque en Él tenemos la seguridad de la vida eterna. Oh Señor, si hay aquí alguna persona que aún no te conoce, Padre, que pueda, Señor, dar ese paso, hacer ese reconocimiento. Porque solo tú, Señor, eres el dador, no solo de la vida en este lugar, sino también el dador
de la vida eterna. Gracias, mi Dios, una vez más. Agradecemos, Señor, infinitamente el favor que nos da de estar en tu casa. Y te pedimos, Señor, también por cada una de las familias aquí representadas, por cada uno de los miembros de esta iglesia, por cada uno de los hermanos que por alguna razón también hoy no pudieron estar con nosotros. Pero gracias, mi Dios. Ayúdanos siempre, Padre, a hacer tu voluntad. Ayúdanos siempre, Señor, a entender que solamente en ti tenemos paz, seguridad y esperanza. Oh, mi Dios, nuevamente te pedimos que si en este lugar hay alguien que aún no te conoce y quiere venir a ese conocimiento a través de Cristo, que pueda dar, Señor, ese paso de fe, de amor y de esperanza. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. En su nombre oramos. Amén.